la clase en donde estamos desarrollando estudios bíblicos y cómo poderlos llevar a cabo. Y esta es la lección 3. Vamos a ver en la introducción. Lo primero que necesitamos nosotros establecer es que siempre que tomamos clases necesitamos ser metódicos y dar nosotros todos los conceptos que vamos a hablar. Siempre que vamos a hacer algo necesitamos tener en cuenta cuál va a ser nuestra población, qué le vamos a decir a esa población, qué tanto sabe esa población y cuál es el efecto que yo quiero tener en esa población. Y bien, una forma de preparar estudios bíblicos que yo recomiendo ampliamente es escribirlos totalmente, y para ello a eso se le llamaría un ensayo. ¿Qué es un ensayo? El ensayo es una de las formas más importantes donde uno tiene la oportunidad de ¿qué? De expresar por escrito lo que se aprendió sobre un tema. O sea, realmente un ensayo es una respuesta a una investigación que se hace. No se empieza a escribir por escribir, sino que se escribe como resultado de haber uno leído y haber meditado sobre lo que se leyó. Y entonces ya puedo poner por escrito lo que yo aprendí. Cuando ya tengo un ensayo, yo ya tengo una base que yo ya puedo enseñar a las demás personas. Bien, vámonos a las definiciones. Escribir es esencial hacerlo. ¿Para qué? Para poder comunicar. Yo creo que una de las herramientas mejores que hay y que puede persistir por los tiempos es la escritura, porque las personas se mueren. Sin embargo, nosotros podemos seguir oyendo a esas personas a través de los escritos que nos dejaron. Escribir nos hace ser más meticulosos y nos lleva a investigar más. Porque si yo nada más estoy hablando, puedo tomar conceptos superficiales, me puedo quedar con algo y después se me olvida. Sin embargo, si yo voy a escribir algo, eso me lleva a ser más cuidadoso, a ser más analítico, a revisar mejor, porque va a quedar en una forma perfecta. Una vez que está algo escrito, eso permanece. Y entonces eso nos lleva a ser más diligentes y por lo tanto nos lleva a investigar mejor. Y otra cosa, aparte de tener un escrito, me permite algo diferente, me permite darles a ustedes un manual, algo que ustedes tienen, que ustedes van a leer como las hojas que ahorita tienen, que les va a ayudar a repasar y van a tener la oportunidad de leer con el tiempo. Entonces es un manual. Y también escribirlo le permite al maestro no desviarse del tema y de los puntos que debe cubrir la enseñanza. Porque a veces nos apasionamos de un tema y si estamos hablando de memoria, nos agarramos de ese tema y ya cuando recordamos ya nos queda muy poco tiempo y ya tenemos que dar 2 o 3 puntos súper rápidos. Entonces eso me permite también administrar mejor mi tiempo. Esas son las defensas que yo doy por las cuales tienen que escribir. Ahora les voy a ir dando más. Bien, ¿qué es un bosquejo? El bosquejo es lo que uno establece al principio, es la idea inicial, es un borrador, el primer paso concreto de la obra, es decir, la primera forma de materializar la idea del autor. O sea, usted ya leyó, ya investigó, ya tiene usted un concepto, y entonces lo que se puede hacer al principio es poner una serie de ideas escritas donde yo digo, este es mi borrador y sobre esto yo voy a basar lo que voy a escribir. Y este es vital los bosquejos porque pone por escrito las ideas de la clase y cómo ésta se va a desarrollar. Entonces siempre es bueno no empezar a escribir todo, sino tener una idea. Por ejemplo, ¿cómo yo hago mis bosquejos? Yo empiezo a leer, empiezo a investigar y después empiezo a agarrar lo que son los versículos claves o los versículos que voy a desarrollar y voy leyendo y entonces encuentro las ideas que hay dentro de lo que voy a desarrollar y voy poniendo yo en mi bosquejo una serie de títulos donde yo voy a dividir lo que yo estoy leyendo para después ya desarrollarlo. Ahora, un bosquejo
no se casan con él, no se tienen que quedar con él. Yo hago un bosquejo y el bosquejo, por ejemplo, de la escuela dominical, ahorita ya lo cambié, porque ya lo estoy terminando de desarrollar y voy modificando de acuerdo a cómo voy investigando y voy encontrando más cosas y ya lo voy enfocando hacia un punto. Entonces me ayuda mucho a concentrarme, a saber cuál es la idea, qué es lo que estoy captando y cómo lo voy a presentar. Bien, un título es un enunciado corto que anuncia el contenido del escrito o del tema o de la clase a enseñarse. Este debe ser bien pensado y en una frase corta se debe anunciar con claridad cuál es el tema que se va a presentar. Entonces, yo no puedo llegar y decirles, vamos a hablar de los colaboradores de Pablo y les empiezo a hablar de los evangelios. No, tiene que ir de acuerdo a lo que va, ¿sí? Y necesito que el título pueda expresar la idea más importante que se va a enseñar. Entonces hay que pensarlo bien, no se puede poner un título demasiado largo. A veces hay que hacerlos atractivos, ¿no? Yo creo que uno de los títulos que más me gusta de mis estudios que he dado es Leyendo a Jesucristo y terminando en el infierno. Entonces dice uno, wow, espérame. Entonces a veces los títulos deben ser llamativos o informativos, ¿no? Ahora con el pastor estamos viendo lo que es el amor. Entonces, amor, y nos va marcando el pastor en cada una de las predicaciones hacia dónde está enfocando esos mensajes del amor. Ahora viene el cuerpo del escrito, que es lo que ustedes van a escribir en sí, es el tema desarrollado en su totalidad. O sea, ustedes ya van a poner cada uno de los puntos que tienen y ustedes van a ir escribiendo lo que han investigado, lo que han aprendido, lo que ustedes quieren comunicar, lo que es importante para cada uno. Y es la base de la enseñanza y es el material que se le va a dar al alumno, o es lo que ustedes tienen escrito ahí en sus manos, aunque más conciso. Y finalmente la conclusión, que es la parte final del escrito, donde se resume el contenido de la clase y se expresa lo más relevante y lo que no debe olvidarse, lo que queremos que quede en la mente de las personas. Esa es la conclusión. O sea, la conclusión es conectar el título, que les dije, esta es la idea más importante, después desarrollamos todos los conceptos y al final les recordamos de lo que hablamos y por qué, al final de cuentas, defendemos por qué puse ese título al estudio. Bien, ¿cuáles son los elementos esenciales para empezar un ensayo o para escribir un ensayo? Y yo creo que estos necesitamos tenerlos bien fijos. Primero, ¿qué es el material que vamos a usar? Necesito conocerlo. Y lo que vamos a usar, o el material que nosotros investigamos y leemos, de los cuales nos basamos para hablar, es la Biblia o las Escrituras. Entonces, lo primero que necesitamos saber es que la Biblia es un libro divino. Y ahí nada más pongan a un lado las citas bíblicas. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada, ¿por quién? Por Dios. Entonces, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra, ¿de quién? De Dios, que oíste de nosotros. La recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces estamos hablando de que es un libro divino, son las palabras de Dios expresadas a través de los hombres que le escribieron. Aparte estamos con un libro de verdad. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces tenemos aquí la verdad revelada en la persona de Cristo. Cristo es el que define qué es la palabra de Dios, y él dice textualmente, tu palabra, refiriéndose al Padre, es verdad. Entonces todo lo que estamos nosotros viendo es cierto. Aparte estamos
con un libro sin errores. Y esto es bien importante. Si ustedes, digo, ya lo sabemos, pero es importante reafirmarlo, porque si lo reafirmamos, tenemos nosotros la idea correcta de lo que estamos leyendo. Y si usted está leyendo un error o algo, el problema no es la Biblia, el problema es usted. A veces yo leo y digo, no entiendo. Digo, Señor, perdóname, yo soy el que no está captando. Y después ya cuando uno lo lee despacio y pide la dirección del Espíritu Santo, temas difíciles, dice, ya lo entiendo, ya empieza a aclararse. Y siempre somos nosotros los cerrados. Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces sabemos que Dios no comete errores. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. No suficiente con eso, Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que todo lo que sale de Dios es verdad y va a producir algo efectivo y algo bueno. Ahora, la Biblia es un libro de autoridad total. Nosotros no estamos para cuestionar la Biblia, ¿sí? Estamos para obedecerla. Juan 14:15 dice Cristo, si me amáis, o sea, está condicionado. Si ustedes me aman, ¿qué hacen? Guardan mis mandamientos, que es obedecer y seguir los mandamientos de Dios. Entonces, tiene autoridad total, entonces tengo que obedecerlo y es la forma en que nosotros amamos a Dios. También es un libro histórico, no es un libro de fábulas. Si dice ahí que hubo un diluvio, hubo un diluvio. Y si dice que hay un gigante ahí, hubo un gigante. Y no debemos ponerle cosas. Una vez alguien me decía, ya entendimos científicamente por qué murieron los primogénitos de Egipto. Lo que pasa es que había un volcán, no sé qué volcán hay en Egipto, venía allá de Europa, que los gases tóxicos se mezclaban a nivel bajo y los egipcios dormían a los niños a los pies de ellos y los judíos arriba. Entonces por eso los niños se murieron. Y yo, si todos los niños los pusieron abajo, ¿por qué no hacer los primogénitos murieron? Entonces empieza la gente a inventarles cosas. Entonces lo que estamos leyendo es historia y lo que dice es verdad. Primera de Corintios 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces son ejemplos, son historias verídicas que ocurrieron y continuamente la arqueología nos está diciendo que es verdad. Ahora que los judíos tienen más control de su territorio, han permitido más excavaciones y encuentran muchas cosas que decían, es que David no aparece en ningún lado, y han encontrado en las excavaciones que efectivamente David fue rey y lo han podido comprobar. Y además es un libro lógico. Los escritos bíblicos muestran cierta estructura lógica, especialmente podemos ver en las epístolas de Pablo cómo tienen una introducción, un saludo, y después el desarrollo del tema y una despedida. Y mantienen un estilo práctico y directo. Algunos pasajes bíblicos utilizan argumentos lógicos, como cuando Pablo basa una interpretación en el uso del singular o plural de una palabra. Sin embargo, la fe cristiana a menudo trasciende la lógica humana, ya que se basa en la guía del Espíritu Santo más que en el intelecto. O sea, yo puedo ser muy inteligente y me ha tocado conocer personas que han estudiado teología, pero estudian teología desde el punto de vista analítico, pero ven el libro, la Biblia, como algo científico y no como algo divino. Entonces se necesita ser más que inteligentes, necesitamos la guía del Espíritu Santo, como la hermana decía hace rato, es indispensable la guía del Espíritu Santo para llegar a la verdad. Entonces la Biblia invita a un acercamiento razonable, pero también reconoce los límites de la razón humana para comprender plenamente a Dios. Y finalmente,
llegamos a las traducciones. Hay muchas traducciones. Bien, yo siempre les digo, para mí, la traducción que más me gusta, que fue en la que nací, en la que me crié, desde niño leí, la Reina Valera 60. Y hay otras que me gustan, pero no me gusta usarlas para hacer estudios, porque la Reina Valera 60 es muy elegante, es una traducción de manuscritos antiguos basados en el griego, en el hebreo, mientras que las nuevas versiones, algunas se basan en ellos, pero hay muchas que realmente son interpretaciones de la Biblia. Y entonces ya no son tan efectivas para nosotros poderlas estudiar o poder investigarlas o poder invitarnos a leer más. A veces son tan simples que se pasan pasajes de la Biblia o conceptos de la Biblia para hacerlo más fácil. En cambio, esta Biblia tiene algunos elementos que no son tan fáciles o palabras que son un poco más profundas o más elegantes, y eso nos invita. Necesito indagar, necesito entender qué es lo que dice cada palabra y cómo me puede ayudar. Entonces, yo siempre les voy a recomendar, si van a hacer un estudio bíblico, usen la Reina Valera 60. Sí pueden usar como ejemplo, o si ustedes conocen a su audiencia y la gente no conoce bien la Biblia, pueden usar una traducción, la nueva traducción viviente a mí me gusta, para usar ciertos versículos para expresárselo a las personas, porque están en palabras mucho más sencillas, menos elegantes, y entonces no tengo que explicar tanto de qué significa cada palabra, y las personas lo pueden captar mejor. Ahora, ¿qué no son las Escrituras? Esto es muy fácil, no es un libro humano. Dice 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tampoco es un libro alegórico. Esto habla de simbolismos. Hay gente que lee la Biblia y todo lo quiere hacer un símbolo, ¿no? Que si el arca significa la representación de esto y el otro, y si la Biblia dice esto, entonces aquello tiene una representación, y parece que todos lo quieren ver así. Es más, si ustedes me dicen el libro que tiene más alegoría aparentemente es el Apocalipsis, pero el mismo Apocalipsis define qué es lo que está interpretando o cómo debemos interpretarlo. Entonces, debemos tener mucho cuidado de no utilizar la Biblia y tratarla de acomodar a nuestra conveniencia usando muchos simbolismos. Acuérdense, son historias reales de personas reales que dan una verdad divina. Lo otro, tampoco es un libro ficticio. La Biblia no surgió de la imaginación del hombre, o son historias exageradas o que no fueron reales o no fueron verdaderas. Si dice que Job padeció todas esas enfermedades, es cierto. Si dice que Cristo resucitó a Lázaro, es cierto. Tampoco no es un libro de sugerencias, ¿sí? No son las 10 sugerencias, son los 10 mandamientos. Entonces lo que dice la palabra de Dios es para que pongamos atención, para ponerle caso. Si algo caracteriza a la Biblia es el constante uso de verbos urgentes que demandan una acción y que tienen un sentido militar que debe de obedecerse. No nos dice Cristo, a ver si son santos, no dice sed santos, es una orden militar, ¿no? Y tampoco es un libro de opiniones, ¿sí? La Biblia no da opiniones, muestra la verdad absoluta. Por ejemplo, no es la opinión de Pablo sobre un tema, sino es Dios que inspiró a este hombre a escribir sobre lo que Dios quería que nosotros supiéramos de ese tema. A veces acusan a Pablo, es que nunca se casó y por eso quería tener a la mujer abajo. No, si ustedes leen y somos honestos, al contrario, eleva a la mujer a una posición muy bonita en donde el hombre la va a cuidar y la va a proteger, pero la mujer no es la autoridad del hombre. Y si lo dice así la Biblia, lo tenemos que obedecer, porque hay muchas gentes que dicen, bueno, pues es que no me gusta eso. Esa es su opinión. Dios dice lo que es verdad. Lo otro, no es un libro sin evidencias. La arqueología, como les mencionaba,
Y también los científicos, las diferentes áreas científicas, continuamente están haciendo descubrimientos que muestran que la Biblia es totalmente verdad y podemos tener confianza porque tenemos un libro divino. Y eso me lleva al último punto. No es un libro anticientífico. A George Washington, cuando estuvo enfermo, para aliviarlo, le practicaron sangrías. Si ellos hubieran leído la Biblia, hubieran leído que la Biblia dice que en la sangre está la vida. No le hubieran sacado la sangre. A lo mejor hubieran vivido un poquito más desde el punto de vista médico, ¿no? Pero eso era lo que hacían. Pero si ustedes leen el Pentateuco, está lleno de consejos médicos. Y ahí está la base de la medicina. Si ustedes leen el libro de Job, pueden encontrar el ciclo del aire, del viento, del mar. Y está lleno de información. La gente, siglos después, lo descubrió y lo aplaude. Pero estaba en la Biblia. Pero nadie la lee y nadie descubre lo que es la verdad. Bien. Para leer y hacer un buen estudio, ya sé qué es la Biblia, qué no es la Biblia, pero ahora tenemos que hablar del que va a hacer el estudio, del que la va a leer y va a ser el maestro y va a escribir. Primero tiene que ser cristiano. Sin ser cristiano, usted nunca va a entender la Biblia. Primera de Corintios 2:3 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Quién está hablando aquí? Es Pablo a la iglesia de Corinto, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, solamente alguien que está dirigido por el Espíritu Santo puede entender la palabra de Dios. Entonces, siempre antes de darle lugar a una persona que enseñe, necesitamos saber si es cristiano. También entender las implicaciones que tiene. El lector de la Biblia debe entender el profundo impacto, no solo espiritual, sino eterno, que tiene este libro. Entonces debemos tener cuidado en lo que enseñamos, cuidado de decir algo que no viene en la Biblia, porque usted va a sembrar una semilla errónea en la mente y en el corazón de las personas. Aparte, se necesita tener el don. Ya dejamos claro que ser maestro se requiere tener el don de parte de Dios. La Biblia lo dice. Nadie debe levantarse como maestro por su propio deseo o por su propio ego. El lector necesita orar, el maestro. La necesidad de orar es vital para poder ser guiados por Dios, porque separados de Cristo no podemos hacer nada. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aparte de ser maestro y ser cristiano y todo lo demás que veníamos implicando, necesita disponer de tiempo, necesita sentarse y necesita investigar y leer. Usted no puede preparar una clase de la noche a la mañana, necesita darse el tiempo o desvelarse mucho y dormir muy poco, pero hay que darnos el tiempo. Hay una frase que aprendí ahora que daba la clase en el seminario que dice, solo el que se sienta tiene derecho de pararse a enseñar. Hay que sentarse y hay que disponer del tiempo. Y concentrarse, es bueno buscar un lugar sin ruido, distracciones, para poder llevar un buen trabajo y desarrollar con calidad una clase y hacer una investigación adecuada. Aparte, necesita conocer lo que está haciendo. Necesita entender que lo que va a enseñar tiene una implicación eterna en la mente y en el corazón de las personas. Y aparte necesito saber el material que voy a enseñar. Necesito tener un plan y un programa. No se puede sentar sin tener una idea de lo que será el proyecto, la clase y de lo que ésta desea enseñar a los alumnos. Entonces, si yo ya tengo una base y voy a hablar sobre el amor, necesito ir desarrollando los conceptos del amor, necesito tener el pasaje bíblico, necesito saber lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Y finalmente, que no tiene nada que ver con el lector, pero sí con el efecto de un mal lector. La Biblia puede ser un libro que puede ser mal usado, porque quiero usar la Biblia
para un propósito personal, para avanzar una idea personal o para ponerme sobre otras personas. Entonces, estamos tras el libro divino y en la actitud correcta lo usamos bien, pero en la incorrecta se va a enseñar mal. Y el maestro no debe olvidar la gran responsabilidad que tiene al enseñar. Bien, vamos a entrar a lo que es un ensayo. Un ensayo es un tipo de texto escrito que busca analizar, interpretar, discutir y razonar sobre un tema en particular. O sea, lo que estamos buscando es hacer una investigación muy profunda, muy analítica, llena de buena información para desarrollar un tema y poderlo enseñar. Cuando enseñamos de la Biblia no estamos enseñando nada nuevo. Ya está, ya existe. Nada más lo estamos poniendo en nuestras palabras y le estamos poniendo una aplicación al día de hoy. Ahora hay diversos tipos de ensayo, pero el que usaremos es un ensayo académico. Y el ensayo académico, eso es lo que hace, es el que analiza, el que interpreta, el que discute, el que razona sobre un punto que desea conocer mejor para poderlo enseñar mejor. Se espera que un ensayo presente un tema claro. O sea, ese es el enfoque. No es agarrar un pasaje y complicarlo. Yo di clases sobre las 70 semanas de Daniel y les dije a las personas que iban, voy a hacer una investigación y me voy a meter en problemas, pero se va a hacer complicado, pero yo se los anuncié desde un principio, cómo yo hice la investigación y cómo llegué a números y todo, y a fechas. Pero siempre lo que buscamos es que sea algo que se va a entender bastante bien, y para poderlo hacer lógico y que tenga validez, debe ser acompañado de evidencias o pruebas, ideas sólidas. ¿Y cuál es esa base? La palabra de Dios. Entonces yo no puedo dar una serie de ideas sin decir la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Eso es la base para todo el maestro, que es nuestra gran herramienta y fuente de estudio. Ahora veamos la importancia del ensayo. Ahora, ¿por qué yo los invito a que escriban algo? ¿Por qué deben escribir sus clases? Bueno, el ensayo es una herramienta fundamental en la comunicación académica y profesional. ¿Por qué? Porque expone y defiende ideas. Los ensayos permiten expresar lo que se ha aprendido de la Biblia en una manera organizada y clara. Entonces usted ya lo tiene escrito. Entonces usted puede revisarlo y puede corregirlo. En cambio, si yo nada más traigo las ideas, entonces empiezo a hablar y yo me puedo desorganizar y puede ser que yo no abarque los puntos de una forma clara. Admiro mucho a los que hacen eso, pero bueno, no es mi estilo. A mí me enseñaron, por lo que yo estudié, a ser muy organizado y a ser un investigador. Se puede utilizar para presentar verdades bíblicas con una respectiva aplicación a la vida de las personas, y esto debe llevarse a cabo con el respaldo de las mismas escrituras. Entonces, expongo y defiendo lo que dice la palabra de Dios. Aparte, es explorar temas complejos. El ensayo brinda la oportunidad de investigar a fondo un tema, porque si usted nada más lee algo, se queda con la información, pero cuando usted empieza a investigar más, empieza a tener más información. Lo que hacía hace semanas atrás sobre las mujeres que colaboraron con Pablo. Entonces, para hablar de ellas, entonces tuve que ver y tuve que investigar qué es lo que decía la Biblia sobre la función o el papel de las mujeres, cómo sirven en la iglesia. Entonces, se investiga a fondo un tema y se profundiza en sus detalles, lo que permitirá a la persona que lo escriba a crecer más espiritualmente. Yo siempre les digo, a lo mejor ustedes no entendieron nada, pero el que creció fui yo, porque yo me tomé el tiempo de investigar. Esto es esencial para comprender plenamente cualquier asunto bíblico que se pueda conocer y exponer. El tercer punto es aprender a pensar críticamente. El pensamiento crítico es bien importante.
es pensar de tal manera que lleve a tener ideas más lógicas, a revisar con cuidado lo que se está estudiando. ¿Y saben qué? Eso nos da más solidez en la verdad que conocemos y la podemos defender mejor cuando alguien quiera atacar o cuando alguien quiera decir que algo no es verdad. Entonces, hacer un ensayo, como me lleva a investigar, me lleva a tomar tiempo, me lleva a analizar los diversos pasajes que hay, entonces puedo tener mejores ideas que sustenten lo que yo estoy conociendo. Y entonces pienso en una forma crítica, empiezo a decir, ¿por qué dice eso? ¿Por qué no dice lo otro? Y entonces empiezo a investigar y eso me lleva a ser más lógico a lo que yo pienso. Escribir ensayos ayuda a pasar más tiempo con Dios. Porque si usted nada más lo lee y pone 3 o 4 ideas ahí, puede preparar 10 predicaciones en una tarde. En cambio, escribirlo te va a tomar 6 horas, 7 horas, 8 horas poderlo escribir. Y sabe que ese tiempo es el tiempo que está pasando con Dios. Investigar con cuidado cada palabra y su significado. Conocer mejor la palabra de Dios. Al cristiano le obliga a cuestionar, analizar y evaluar la información que está leyendo. Y eso va a enriquecer al estudiante de la Biblia al conocer mejor a Dios y lo que Él dice en su palabra, y el resultado será una fe más sólida. Entonces, pensar críticamente no es que critique a Dios, no, es que yo critique lo que yo pienso y cómo lo estoy viendo y verlo a través del filtro de la verdad de Dios. Y al hacerlo y al analizarlo, entonces yo tengo un fundamento más sólido, una idea mejor, una fe más firme. Dice 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bien, también el hacer un escrito nos permite comunicar en una forma más efectiva. Los ensayos bien escritos son una forma efectiva de comunicar ideas a un público en especial. Y eso es lo que yo intento hacer con mi página de internet de Escudriñando la Biblia, que un escrito lo pueden leer en una forma más pausada y pueden analizar mejor lo que se está comunicando. Y entonces tengo la oportunidad de que las personas tomen un tiempo mayor para poder entender. Bien, los ensayos son la base de una predicación. ¿Por qué? Porque tienen el propósito de comunicar de manera clara y adecuada un tema. Y esto debe ser altamente valorado, ya que esa es la idea del ensayo. O sea, pasar todo eso. Está ya sea en el aula, a estudiantes, o bien sea usado como la base de una predicación, tiene el propósito de comunicar de manera clara y adecuada un tema. Y esto debe ser altamente valorado, ya que es la idea del ensayo. Y hasta aquí le vamos a dejar. Tengo más, pero está muy largo. No nos quiero cansar. ¿Ok? Ya podemos cortar la